que es importante la unidad. La unidad es importantísima. La voraz oligarquía mexicana, mediante los partidos de la oposición y la candidata Xóchitl Gálvez, que representan los intereses de estos sectores privilegiados, se encuentran en desesperación electoral y por ello, en su apuesta por remontar posiciones en la contienda presidencial de 2024, cínicamente están prometiendo sin fundamento el cielo, la luna y las estrellas, para conseguir con engaños y propaganda el voto del pueblo, un pueblo del que solo se acuerda el PRIAN cuando lo necesitan para que con promesas electoreras les dé el voto que ellos requieren para acceder al poder y a los cargos públicos. Pero luego, pasadas las campañas, le vuelven a dar la espalda al pueblo para servir a los intereses de sus grupos políticos corruptos y a las élites. Y así lo han hecho siempre, y en esta ocasión no sería la excepción. La oposición no va alineada con los intereses del pueblo. A pesar de que en campaña se disfracen de ovejas, siguen siendo los mismos lobos rapaces de siempre, al servicio de sus privilegios de casta política y al servicio de la oligarquía que está con ellos. El PRIAN y las élites prometen mucho para ganar el voto y regresar al poder, no para cumplirle al pueblo. A pesar de su propaganda electoral oportunista y simuladora, el PRIAN no puede cumplir verdaderamente con el pueblo, pues simplemente sus compromisos con los privilegios de la casta política, sus compromisos con la oligarquía que los apoya, sus compromisos con entidades extranjeras y sus compromisos con su propia ideología económica que es armónica con el neoliberalismo globalista rapaz, se lo impiden. El PRIAN simplemente quiere dar una vez más a tole con el dedo. Los de la oposición mexicana han emprendido la tarea de realizar una cínica campaña descarada de engaños y de marrulleras promesas vacías que no podrán cumplir, además ocultando el hecho de que hasta antes de esta competencia electoral en el Congreso sistemáticamente se estuvieron oponiendo a los esfuerzos de la 4T para dotar de beneficios a la población con los diferentes programas sociales y que varios se elevaran a rango constitucional, algo que ellos cuando gobernaron el país durante décadas no hicieron, y al contrario, el PRIAN se la pasó promoviendo y apoyando en el Congreso leyes de beneficio para las élites. El caso más cínico es el del partido pseudo conservador con sello neoliberal en lo económico de Acción Nacional, que en la Cámara de Diputados de todos sus legisladores ninguno votó a favor de elevar a rango constitucional los programas sociales, como las pensiones de los adultos mayores, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Morena y partidos aliados. Como recordaremos, el PRIANato estuvo gobernando este país durante varios años, décadas, y no impulsaron propuestas para beneficio del pueblo, que tuvieran el alcance de las presentadas y ejecutadas por AMLO y la Cuarta Transformación. Particularmente el PAN hasta hace poco, antes de que empezara el proceso electoral, se la pasó difundiendo spots en contra de los programas sociales, tachándolos de programas populistas de dádivas permanentes. Ahora cínicamente quieren colgarse de los programas sociales, como por ejemplo el de las pensiones. El meollo central del asunto es que, de cualquier manera, más allá del cinismo y oportunismo electoral evidente de la coalición del PRIAN y de la candidata de la oligarquía, la Gálvez, las muchas promesas que realizan son promesas vanas, algunas absurdas por no ser factibles y otras de complicada sostenibilidad para ellos, ya que es poco probable que se apeguen a los sólidos fundamentos que ha aplicado AMLO en su administración y que por lo tanto ellos no podrán cumplir, sin meter en predicamento económico la estabilidad del país, porque dado el esquema actual de programas sociales, el reto es su sostenibilidad temporal. AMLO tuvo margen de maniobra en su proyecto de Nación 2018-2024 para liberar recursos públicos y paralelamente incrementar ingresos fiscales y destinarlo a programas de asistencialismo social para beneficio del pueblo. Y Claudia Sheinbaum apunta a un camino de similares fundamentos para mantener la sustentabilidad económica de los programas sociales. Esto se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, liberación de recursos por combate a la corrupción en las altas esferas. En segundo lugar, austeridad republicana. El presupuesto es dinero sagrado del pueblo, reduciendo gastos de gobierno innecesarios y superfluos en diferentes rubros, evitando la suntuosidad y despilfarro de recursos, sobre todo en la burocracia y sus privilegios. En tercer lugar, cobro de impuestos reduciendo los privilegios fiscales a los grandes contribuyentes y empresas grandes sobre todo.
Por otra parte, la deuda pública ha complementado el esquema, pero ha sido manejada de forma responsable y congruente para la economía mexicana. Todo lo anterior ha permitido a AMLO invertir en diferentes proyectos de infraestructura e incrementar los programas sociales, tanto en alcance de población como en magnitud de recursos destinados. Y además ha permitido mantener los subsidios a la energía como la gasolina, el gas y la electricidad. Es decir, ha evitado los gasolinazos que iniciaron con Calderón y que siguieron con Peña bajo el esquema de José Antonio Meade. También con la Cuarta Transformación ha habido recursos para construir una refinería y comprar otra, la de Deer Park, y eso nos ha acercado a la autosuficiencia energética en gasolinas y otros derivados del petróleo. Y eso es fundamental para estar más cerca de blindar y proteger a la economía mexicana ante posibles aumentos de los energéticos en la turbulencia internacional en estas épocas, dado que los conflictos mundiales pudieran agudizarse. A diferencia de AMLO, el corrupto PRIAN y la oligarquía que lo respalda difícilmente se someterán a combatir la corrupción de las altas esferas políticas, porque tanto la oligarquía, corporaciones y políticos deshonestos se benefician de este flagelo, como ya lo han hecho en el pasado de gobiernos prianistas. En segundo lugar, puesto que a los políticos del PRIAN les gusta mucho el dinero, su dios es Mamón, la entidad del dinero y la avaricia. Por ello, no van a ser como AMLO ni van a aplicar con el mismo fervor sus políticas de austeridad. No se van a empeñar de verdad en reducir gasto público que beneficia a la casta política, ni de bajarse el sueldo, ni de quitarse los privilegios. Por otra parte, los potentados y las grandes empresas volverían a recibir el esquema de privilegios fiscales que tanto añora la oligarquía. Los medios chayoteros y sus voceros volverían a recibir el jugoso chayote que tanto extrañan. Como esta administración de la Cuarta Transformación ha acotado los privilegios a esos sectores, precisamente por eso tienen su malestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la Cuarta Transformación y contra Claudia Sheinbaum, puesto que ella representa continuar la transformación. Los chayoteros, todos esos políticos corruptos, sus aliados de la oligarquía y grandes corporaciones, quieren volver a mandar y retomar sus privilegios perdidos para seguir saqueando al país. Es evidente que el presupuesto no le alcanzaría al PRIAN para cumplir con sus promesas vanas y por ello solo le quedará no cumplir, pero a la vez los programas que constitucionalmente tengan que seguir les daría a ellos el pretexto perfecto para justificar la privatización paulatina de lo que quede de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, reducir subsidios a la energía justificándolo como medida para obtener los recursos públicos necesarios para programas y con ello volverán a hacerle el negociazo a las corporaciones de energía, principalmente extranjeras. Con el PRIAN regresarán desde luego los gasolinazos y los gasazos. Por otro lado, como ni así les alcanzará el dinero para programas de manera sostenida, podrán justificar aumentos de impuestos cargando la mano a los sectores no privilegiados, clases medias y trabajadores, y si no alcanza podrían justificar endeudarnos más al ampliar la deuda pública, de la cual una parte serviría para mantener sus privilegios de casta y corrupción, e incluso en unos años, en última instancia, en caso de emergencia, los del PRIAN podrían justificar un recorte a los programas sociales o incluso pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que representarán una carga para el pueblo, y como el fondo demanda políticas de reajuste fiscal, en unos años podríamos tener un escenario de política neoliberal del shock tipo Argentina en México. En resumen, el PRIAN en su desesperación promete muchos apoyos que ellos mismos saben que no podrán darle sustentabilidad temporal, porque se ha demostrado históricamente que no administran para el pueblo. El PRIAN ha demostrado que prefiere proteger los privilegios de la casta política y los de la oligarquía. Se corre el riesgo de que el PRIAN lleve al país una vez más a un retroceso. Por otro lado, el camino que ya lleva trazada la Cuarta Transformación es balanceando responsablemente los apoyos al pueblo con equilibrio macroeconómico, aplicando los principios de combate a la corrupción, austeridad republicana y cobro de impuestos, no dando privilegios a la oligarquía y las corporaciones. El PRIAN simplemente no puede cumplir con estos principios para llevar de manera sustentable todo lo que promete, pues por su naturaleza representa a los intereses de la oligarquía, los intereses de las élites nacionales y extranjeras. Son apátridas, entreguistas, corruptos y les gusta mucho el dinero. Su dios es el dinero. Le rinden pleitesía a Mamón. Amor y paz.